Esto que vamos a escuchar es la primera conferencia de prensa dada por Alejandra Casado con el tema de la lógica global convergente a distintos medios de comunicación en un intento de apertura de esta nueva ciencia de la comunicación y una nueva forma de hacer periodismo. Esta conferencia se llevó a cabo en el Salón del Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba el día 24 de febrero del 2017, una vez finalizado el segundo día del evento número 43, efectuado, como dijimos antes, por Alejandra Casado. Bueno, bienvenidos. Esta es la primera conferencia de prensa que hacemos con Alejandra Casado para hablar del desdoblamiento del tiempo y la lógica global convergente. Hay invitados distintos medios, cada uno antes de preguntar, bueno, levante la mano y la coordinadora acá, María Marta, les va a dar el micrófono, cada uno se presenta, dice de qué medio es y después hace la pregunta, ¿sí? Preguntas bien concretas, cosa de que Alejandra pueda responder concreto y podamos preguntar la mayoría. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gustavo Díaz de Radio Nadie Nos Guía, de acá de Córdoba. Alejandra, ¿podríamos ampliar un poco esto que has marcado varias veces de entrar por el lado de la derecha, por el lado de la finalidad, biologizar y mutar la realidad, la izquierda? A ver, ¿esa es una pregunta para tu medio? Esa es una pregunta para el evento. Es muy grande, ¿no? Es demasiado grande la pregunta para lo que se presenta. Te puedo Bien. dar en líneas generales Bien. de qué se trata esto que estamos brindando ahora, en un estado de desarrollo al que hemos llegado a través de 43 eventos para desplegar esta conectividad que hemos logrado desarrollar entre todos y en particular en un rol muy implicado al extremo como es el mío, de poder entregar cómo funciona la conexión de las posibilidades que la Tierra tiene como planeta, expresadas en lo que vamos a llamar la expresión refinada de la vida sobre la Tierra, ¿sí? Que eso sería lo que llamamos la quinta etapa de la vida sobre la Tierra. Es cuando nosotros tomamos la capacidad de observar ese vínculo que la Tierra tiene como planeta y como primer observador o observador fundante de elementos pesados en el universo, en los cuales se puede generar y apoyar lo que nosotros llamamos vida, ¿sí? Entonces, en ese marco sí podemos decir que ya está disponible un modo de conectar con ese observador Tierra como observador fundante de elementos pesados que el espacio-tiempo o los científicos que observan el espacio buscan en el universo, ¿no? Entre todo ese material gaseoso buscan elementos pesados. Bueno, la Tierra es ese observador que ha determinado esos elementos en los cuales nosotros colocamos otro contexto al cual llamamos vida, ¿sí? Esto abre una situación diferente para el humano que vive sobre la Tierra, ¿sí? Que es la conectividad con el observador elemental que le da la cualidad de frecuencia necesaria para que la vida se desarrolle. Entonces, ahora que este observador elemental, digamos, ya se puede conectar con su terminal más refinada sobre su superficie, o sea, el humano, empezamos a tener una función. Estamos incluidos en un rol. Y en ese rol, tanto para el planeta como para todos sus habitantes, es muy importante porque el planeta en sí se acerca a un contexto en su espacio-tiempo donde va a precisar de estas antenas biológicas que seríamos nosotros y que le estamos dando la anticipación, ¿sí? Si estamos interferidas, obviamente que la Tierra va a tener eventos de características del espacio que van a provocar desastres a ella si ella no puede lograr ese vínculo de ida y vuelta con sus terminales que seríamos nosotros. Así que
Eso, para decirlo lo más pronto, rápido, sencillo y concreto, que alguien de cualquier medio puede escuchar y puede más o menos ir por dónde va esto, ¿no? Bueno, Silvia Gómez para Radiofrecuencia Origen. Vos recién hablaste de las antenas biológicas y bueno, hablaste también hoy en estos días de antenas biológicas vivas y no vivas, pero ¿podés ampliar un poquito más por qué antenas biológicas? ¿A qué te referís específicamente con ese término? Bueno, antena es un sistema, integra un sistema de comunicación, ¿sí? Y esta comunicación, nosotros hemos desarrollado una comunicación de lo que llamamos entre nosotros o elementos vivos, ¿no? Que nos consideramos nosotros, disculpen la manera de decir, como categoría, ¿no? Como nosotros somos dentro de los elementos vivos los que tienen una autoconciencia, que quiere decir que tenemos la capacidad de reconocernos entre nosotros y generar modificaciones en nuestro espacio, ¿sí? Bueno, eso es lo que caracteriza al ser humano como género. Ahora lo que estamos encontrando es la conectividad que estas entidades humanos tienen en relación a ese vehículo planeta que les da el soporte para que puedan realmente tener esa vida en el espacio que quieren organizar, ¿no? Entonces hay un mecanismo de conectividad de ida y vuelta, porque eso es la comunicación, un ida y vuelta, que por fin está fuera de la fantasía, pero está dentro de la realidad. Y bueno, y eso es lo que estamos ahora en condiciones de presentarle al mundo, ¿sí? Por supuesto que es algo que no está en la ciencia enmarcado, eso también hay que aclararlo, no sé si me lo van a preguntar en algún momento, pero es importantísimo decir, no soy científica, soy persona común, ¿sí? Pero para tener una conectividad de este tipo no es necesario ser científico, ¿sí? Es mejor ser persona común. Y desde este punto, en esa conexión con el planeta como portador del fenómeno que nosotros llamamos vida sobre la Tierra, ¿sí? Establecer una conexión, un vínculo, ¿sí? Y en ese vínculo hay roles, ¿sí? Y en esos roles nosotros estamos particularmente en condiciones de abordar el vehículo antena Tierra como vivo, ¿sí? Vamos a ver que la antena de las biológicas no solamente cuentan las vivas, sino las no vivas también, ¿sí? O sea, lo que nosotros depreciamos como elemento no vivo, para la Tierra también sigue emitiendo, ¿sí? Y para la Tierra sigue emitiendo y para la parte del aspecto inconsciente nuestro también sigue emitiendo. Y en ese sentido, las antenas biológicas no vivas forman parte de lo que es la identidad global. La identidad global que conocemos como positiva es lo que la historia, la política, la sociología te cuenta. Pero no hemos descubierto todavía la identidad negativa que nos interconecta. Y de eso se trata el desarrollo, ¿sí? Entonces estas antenas no vivas forman parte de esa conectividad. Buenas tardes, Alejandra. Rosa María Crosetti para Hipervínculos Tierra. Es un programa de radio que se caracteriza porque allí leemos noticias y le damos un encuadre lógico, y desde este lugar hay una cierta inquietud con respecto a la violencia de género, y te pediría que para la persona sencilla, no solo aquel que está en la lógica, si podés hablar un poquito de esto y cuáles son las causas que no están siendo vistas, lo están generando. Bueno, esta conectividad se da a nivel género y no está a la vista de nuestra percepción neurológica. Nosotros concebimos una identidad dentro de un consenso neurológico. O sea, nosotros sabemos que vos tenés Rosa María, bueno, yo Alejandra, y entonces te miro y vos me mirás y vos te haces una imagen de mí, yo me hago una imagen de vos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí están charlando nuestras conciencias en una velocidad de frecuencia, ¿sí?
hay otro diálogo que se está produciendo y que no está a nuestra vista, ¿sí? Está a vista del género, ¿sí? Y a vista del género está conectado de manera radial con la Tierra, ¿sí? Y ese vínculo radial del género con la Tierra se va a producir como una descarga en nuestras identidades negativas. O sea, el aspecto inconsciente que sostiene nuestras conciencias, pero que para nosotros es invisible, ¿sí? Entonces, ahí es donde están alojadas muchísimas distorsiones espaciotemporales. Y estas distorsiones producen efectos. Llegado un momento de contexto de la Tierra en su espacio-tiempo, producen fenómenos. Esos fenómenos dan como consecuencia una como eyección de esa fuerza biológica que busca una salida y no la encuentra. Entonces, como no la encuentra, se descarga violentamente, ¿sí? Esa violencia está dada porque no hay una conexión efectiva entre el género en sentido de función de vehículos que tiene la Tierra como portadores de la vida, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar como especie, exactamente, como especie, pero esto tiene una conectividad con el eje lógico de la Tierra, ¿sí? Que precisa emitir una vitalidad y que esa vitalidad al llegar a la superficie no encuentra contraparte, no encuentra femenino, entonces descarga de manera violenta. La persona en su conciencia no va a saber por qué, porque va a buscar un argumento cualquiera para justificar la violencia, pero la verdad es que hay una pulsión que está muy fuerte, es como si fuera la Tierra haciendo una erupción en su aspecto masculino porque no encuentra un feedback en su negativo, ¿sí? No encuentra un feedback, pero un feedback a la altura de lo que la Tierra precisa, no de que nosotros en nuestras relaciones de vínculos interpersonales precisamos. O sea, es una conectividad que irrumpe violentamente, meteóricamente, con lo que nosotros concebimos como una vida ordenada, civilizada, social, ¿sí? En un contexto social, político, económico, lo que sea, va a haber algo que no estamos teniendo en cuenta y que va a estar afectando de manera violenta. Violenta es porque no se tiene la lógica para que eso se convierta en algo coherente, ¿sí? Hay un potencial que sobra, pero un diseño que falta para abordarlo, ¿sí? Hay un potencial sobrante que se va a descargar violentamente, ¿sí? Entonces, como proviene de un origen no conocido, no identificado por la conciencia de nosotros, va a romper la vida de nosotros, por supuesto. Y va a romperla cada vez más, porque está haciendo una antena. Una antena permite anticipar. Y si esa anticipación no encuentra la manera lógica de ser canalizada, bueno, es operada te está anticipando lo que le va a suceder a la Tierra, ¿sí? O sea, que el género masculino se violente sobre el femenino es una anticipación de lo que a la Tierra le espera, ¿sí? Como fenómenos del espacio. Hasta que no sea abordada con una lógica del espacio-tiempo, por supuesto que esto va a ir en crecimiento. Hola Alejandra, Sí. soy Yamila Martín de la revista Lógica del Vacío. Por ahí un poquito lo dijiste, pero la pregunta concreta es ¿qué es asumirse como antena refinada de la Tierra, con ese eje radial de la Tierra? Bueno, es romper con los mitos y las leyendas y las fantasías en la que hemos fundado nuestra existencia tangible, ¿sí? Eso ahora nos juega en contra. Para nosotros puede ser muy romántico, muy dulce, muy tierno, muy inocente, pero
como lo lee nuestro inconsciente biológico, es todo lo contrario, ¿sí? En estos momentos, esas fantasías románticas son las que se nos vienen como meteoritos, porque están basadas en distorsiones espaciotemporales, ¿sí? Es importante que lleguemos a otro nivel de madurez, ¿sí? En nuestra expresión de vida sobre la Tierra, ¿sí? Y esa madurez trata de vernos como no tan protagonistas de esto, ¿sí? O sea, tenemos que vencer esta cuestión de querer que el humano sea el protagonista, ¿sí?, del planeta. En realidad el planeta es el protagonista y nosotros somos unos actores que estamos haciendo uso de sus virtudes, ¿sí? Entonces, recién cuando encontramos una conectividad que sea coherente, la realidad se va a volver también coherente. Si no, como esa coherencia no está y en su lugar hay un montón de fantasías místicas ocupando el lugar de la coherencia, y bueno, los resultados son evidentes. Vamos a tener el efecto de estas fantasías viniendo sobre nosotros. Analía, de Lógica del Vacío, justamente que estás abriendo este punto, podemos hablar de un diseño interferido. Sí. ¿Puedes abrir lo que es el diseño interferido por la lógica de la Tierra? A ver. Para eso tengo que ir al primer punto, ¿sí? Lo que nosotros llamamos vida sobre la Tierra está dado sobre las materias que tienen que tener algún peso. Si vamos a observar el universo, se va a observar que hay muchos gases, pero que no se encuentra la condensación suficiente para que la vida pueda ser expresada. Esa condensación suficiente la miran desde una mirada positiva de esa existencia, pero ignoran lo que genera ese peso. Ese peso es producido por un margen de error. La existencia es igual a un margen de error. Lo que genera un vínculo entre la frecuencia 7 y la menos 7 genera una densidad, ¿sí? Esa densidad es la que puede albergar legítimamente un viaje espaciotemporal como en el cual nosotros estamos incluidos. Ahora, tenemos que tener una mirada no mística de esta situación, porque si no, es alto el precio. O sea, el misticismo hoy vale caro, ¿sí? Porque pone en juego el futuro de la Tierra. Con misticismo entonces podemos abrir lo que es la espiritualidad, exacto, la religión. Exacto, porque son áreas de nuestro contexto espaciotemporal que están bloqueando una conectividad de tipo real, ¿sí? Y justamente eso es lo que provoca, pero eso está dado en el cimiento, en la raíz que es inconsciente a nosotros, ¿sí? Sirvió por un momento mientras la Tierra estaba en un espacio-tiempo más lento, donde ese margen de error estaba incluido, por supuesto, pero ahora deja de estarlo porque la Tierra entra en otra etapa de su conciencia, ¿sí? Entonces, en esa etapa de su conciencia precisa de nosotros estar conectados, ¿sí? Y esta conexión se hace, o sea, el calendario para nosotros conscientemente es una manera de organizarnos, ¿sí? Pero inconscientemente también es una manera de organizarnos. Y es ahí donde hay algunos inconvenientes en la conectividad con el espacio-tiempo que nos está conteniendo. No sé si puedo decirlo más claro de momento. Más o menos por este lado del contexto, vos estuviste hablando de esta interferencia principito, ¿no? Esta vinculación del principito grande y la tierra chica, y a mucha gente común le chocó como esta depreciación que no está de Saint-Exupéry y su obra, ¿no? Entonces quería llevarte a este otro lado del contexto, que es los artistas y sus obras, que a veces vemos que hay filtraciones, en el caso de Principito veíamos esto que nos muestra, o sea, ¿cómo ves esta cuestión del arte, no? Si bien
a lo largo de la historia hay un reconocimiento de ese principito por el cual quiere ser picado para morirse, para nacer en una realidad más grande que la suya, lo que termina estando románticamente expuesto es el aspecto desfigurado de la figura del principito sobre la tierra, ¿sí? Entonces, lo que queda como marca en la retina es la distorsión y no la enseñanza, ¿sí? La enseñanza no está puesta en el tapete porque justamente es eso lo que hace una conciencia inmadura, ¿sí? Basarse en el error y es romántico y es tierno, ¿sí? Esto es una inoculación para que fijemos en el error y no en la enseñanza, ¿sí? Si estuviera expuesto como tapa del Principito la otra parte, sería otro el cuento, ¿sí? Pero no, está puesto esa, ¿sí? Y eso es una conectividad inconsciente en una brutal distorsión, ¿sí? En todo caso, hago de víbora picándolo. ¿Está? Este sería mi rol en el cuento, ¿sí? Pero no está puesto eso en nuestras retinas, está puesto lo otro, ¿sí? Y eso está en un segundo plano. Esto que parece, y bueno, fue así, como inocente, en realidad tiene consecuencias, ¿sí? Y lo mismo va para todo lo que es el arte, ¿sí? El arte está basado en brutales distorsiones que nosotros nos vinculamos románticamente porque tenemos nuestra identidad construida sobre eso, pero bueno, ahora viene el hecho de que tenemos consecuencias, ¿sí? Esas fantasías, esos mitos, esas leyendas, fueron en un momento, cumplieron una función, ¿sí? Pero ahora esa función tiene que pegar una torsión, porque si no, ese receptor tierra no tiene el retorno, ¿sí? Están obturando ese vínculo de conectividad real, ¿sí? La realidad es mucho más grande que la fantasía, ¿eh? O sea, justamente las personas se mueren porque no entran en una conectividad real con la expresión de la vida sobre la tierra, sino paran su vida sobre una fantasía y se agota el tiempo, ¿sí? Ese diseño es corto y cuando se le terminó lo que el diseño tiene como programa, listo, se murió. Bueno, pero la Tierra sigue viva como un momento después de esa muerte. O sea, la aventura ahora es que nosotros podríamos continuar en conectividad con lo que genera la vida, generando y expandiendo sus posibilidades sobre la Tierra, ¿no? Es otra cosa, pero para esto hay que dar un salto grande. Y en ese salto grande está incluida la destrucción de nuestra identidad particular como protagonista. Sí va a tener un rol importante, pero es un rol conector, no es protagónico. Acá, Maxi Bazán para El Origen Radio y TV. Comenzaste aclarando que no sos científica, que sos una persona común, y sabemos que no buscas la validación de la ciencia. ¿Qué le dirías a una persona del mundo de la ciencia que te esté escuchando en esta ocasión? No le estoy hablando como científico, eso es todo. Leandro, para Radio Nadie Nos Guía, de aquí de Córdoba Capital. Más o menos, como decía Maximiliano recién, el término persona común, por ahí afuera, gente que nunca ha oído esto, ¿qué sería ser una persona común? Una persona que simplemente nace en un espacio-tiempo del que estamos compartiendo y se vincula a través de estas circunstancias con los demás, y va procesando, por supuesto, de qué se trata esa realidad, de qué se trata esa experiencia. Algunos se preguntan y se responden esto de una manera muy rápida y muy superficial, y otros calan un poquito más profundo, ¿no? Y bueno, eso. Entonces,
esta oportunidad que tenemos como género, como especie, ¿sí? Este estatus de estar respirando y compartiendo un código, un lenguaje, un contexto, posibilidades, en fin, desarrollar las posibilidades de las cuales nos brinda el estar vivos. Y cada uno expande esas posibilidades en la medida que su conectividad interna entra en juego con la conectividad externa. ¿Sí? Entonces, si la conectividad externa satura la interna, la persona está anulada. Si la conectividad interna empieza a invalidar lo externo, entonces empieza a mostrar otra versión. ¿Sí? Mostrar otra versión. Cuando muestra otra versión, listo, bueno, ya está, hay otra versión más. Y de ahí en más se verá. Otros irán viendo estas situaciones y también operando en esa realidad compartida, ¿sí? Una realidad compartida. Construimos juntos una realidad compartida. Este desarrollo alcanzó una madurez para ahora brindarse, ¿sí? Aunque reconozco que tengo una gran inmadurez lineal, ¿sí? Que me acompaña, esto es a causa de una gran madurez no lineal. Y entonces eso es lo que tenemos para intercambiar. Yo tengo una gran madurez no lineal y una gran inmadurez lineal. Otras personas tienen una gran madurez lineal y una gran inmadurez no lineal. Y ahí se da un vínculo donde nos retroalimentamos. Tenemos una diferencia de posibilidades. Unos en un contexto y otros en otro. Y entonces la idea es mostrar esto, mostrar cómo funciona y bueno, seguir explorando de qué se trata la vida sobre la Tierra, digamos. Alejandra, hay un tema que también hemos hablado mucho, que tiene que ver con este receptor, el receptor humano, que tiene una experiencia sensible con la realidad, ¿no? Para poder interpretar la realidad. Y hablamos de una realidad tangible. ¿Podrías definir la realidad tangible? Bueno, tangible es lo que puedo tocar, lo que puedo percibir con mis sentidos y donde está la zona de mi conciencia está enfocada, ¿sí? Lo que muchas personas desarrollan distintas escalas de sensibilidad y perciben más cosas o menos cosas, o orientan su percepción de determinada manera y exploran un aspecto distinto del universo expresado. Pero en definitiva, todos esos rangos están juntos en una banda que tiene sus altos, sus intermedios, sus bajos, y de esa manera construimos nuestra experiencia sobre la Tierra, ¿sí? Es una sopa de frecuencias, de conciencia, pero que está en continua interconexión. La pregunta era... La realidad tangible. La realidad tangible. O sea, esa banda hace los límites a lo que nosotros llamamos como tangible. Va a haber personas que entran en una conectividad que ya se va de esa banda y pasa a ser intangible. ¿Sí? Entonces, lo tangible es lo que sí nosotros podemos acordar. Es como, digamos, que es la parte de la realidad que todos acordamos. Entonces, a esa que acordamos, la validamos y se vuelve tangible. ¿Sí? Ahora, esa validación, para que esa realidad sea tangible, la hacemos con un seteo que no está a nuestro alcance de nuestra conciencia y complementariamente con otro que sí lo está. ¿Sí? O sea, gran parte de nuestra realidad la validamos sin darnos cuenta y otra dándonos cuenta. ¿Sí? La parte estructural sin darnos cuenta. Y los detalles es lo que nuestro enfoque elige enfocarse, ¿no? Pero bueno, vamos construyendo cada uno una experiencia compartida. ¿Sí?
aunque sea compartida, para nosotros tiene, para cada uno, significados distintos. Pero en este proceso lógico que estamos desarrollando para empezar a tener una generación, una otra conciencia de estar en la realidad, esa percepción va a cambiar, o sea, mi realidad tangible va a cambiar a medida que vaya cambiando mi percepción. Esa realidad tangible sí o sí va a cambiar porque está determinada por parámetros que no están a nuestro alcance. Ahora se nos están escapando los rangos, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir esto? Si nosotros tenemos un diseño global consensuado, no habría amenazas entre unos y los otros en cuestión de eliminar a cierta parte por otra cierta parte y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Estamos en un momento donde se está develando lo que nos conecta a todos entre todos y se están develando fantasías que teníamos acerca de las cosas, ¿sí? Nuestras fantasías ahora están en caída libre, ¿sí? Si tenías la fantasía de que el doctor te curaba y después resulta que el doctor te drogaba, tenías la fantasía que el policía te cuidaba y en realidad el policía te mandaba a robar, o sea, tenías la fantasía que el juez impartía justicia y resulta que, ¿sí? O sea, todos tenías la fantasía de que el presidente estaba para protegerle, que todos tuvieran acceso a las posibilidades y resulta que era todo un cuento para tener otra realidad aparte. O sea, ahora hay un proceso de desmitificación en curso muy grande y que empieza a pasar en todo lo que es Sudamérica, porque Sudamérica está representando lo que es la parte del inconsciente del planeta. Entonces ese inconsciente del planeta, que es prácticamente frecuencia 5, entra en una conectividad, donde al expresarse, al pasar la membrana, deja más luz pasar. Entonces, sin darnos cuenta, estamos percibiendo las cosas que antes no percibíamos, ¿sí? Entonces, ahora vemos el núcleo lógico de los discursos que antes nos encantaban y nos fascinaban y nos quedábamos enamorados. Bueno, esos fenómenos están en caída. Y estamos, ¿por qué? Porque es un fenómeno de maduración de la conciencia, ¿sí? Y esto no es místico, esto es real, ¿sí? Entonces acá esto no es que pasa porque alguien le prendió algunas velitas a alguien, no. Esto pasa porque la Tierra está en un proceso de expansión de su conciencia y hace que estas membranas de quinta frecuencia afecten a la frecuencia 4. Entonces todas las fantasías donde 4 se paraba, se empiezan a ver. Aunque se ven, se siguen negando porque no se encuentra otro esquema sobre el cual pararse, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos capacidad de respuesta en este momento. Hay un esquema nuevo en el cual pararse, ¿sí? Que es un funcionamiento del espacio-tiempo que nos está proporcionando y abriendo la puerta para otro modelo, ¿sí? Ese otro modelo no viene de la ciencia y esto no significa que la ciencia no esté formando parte, ¿sí? Forma parte, pero de una manera más superficial, ¿sí? La manera profunda y la que en definitiva verdaderamente importa es la que la persona particular puede obtener por sí misma. La persona particular obtiene una conciencia por sí misma, independizándose de todo lo que significa el pasado, ¿sí? Ahora la conciencia se proyecta en tiempo real. En tiempo real, ¿sí? En tanto que todas las corrientes espirituales tienen su anclaje en el pasado y no en el tiempo real. Porque si tuviesen su anclaje en el tiempo real, estarían continuamente en una evolución que sería la expansión y el refinamiento de la vida sobre la Tierra. Y están todos imitando
a personajes no vivos, pero que en algún momento fueron vivos, en alguna rutina, ¿sí? Y eso no alcanza para hacer ningún cambio que sea genuino, ¿sí? Entonces esa es la cosmovisión que va a mover a nuestro mundo tangible, digamos. Nuestro mundo tangible está teniendo un cimiento que está poniendo a prueba todas esas fantasías y, por supuesto, se están desmantelando, ¿no? Y ahí salimos corriendo a hacer novelas, ¿sí?, que hablen de la Biblia, novelas que hablen de esto y novelas que hablen del otro, porque el vidrio cada vez lo tenés que moler más fino porque, bueno, o sea, en definitiva, le das más eso y más despierta a la gente, ¿no? ¿Sí? Al mostrar los eventos de te acuchillo a los cristianos, porque somos muy malos, y lo que generó en la gente es decir, mirá dónde te llevan las religiones, ¿ves? ¿Ves qué loco que te pones haciendo esas cosas? ¿Ves? Entonces, lo que terminan causando es al revés del efecto que se pretendía. Se pretendía causar una sumisión y lo que generan es una gran desvalidación. ¿Sí? Entonces, todas las religiones tienen su manera de autodesmantelarse, porque están todas mostrando lo más profundo de su distorsión. ¿Sí? Y no va porque la disimules más a la distorsión. Va para que la veas bien grande y te resuelvas a ponerte en otro lugar. Ahora, ese otro lugar no te vas a poder poner si no tenés una coherencia que sustituya a esa fantasía. ¿Sí? Bueno, esta es la coherencia que sustituye, que puede hacer eso. Puede sustituir a ese núcleo fantasioso que estuvo ocupando el área sensible de nuestro cerebro. ¿Sí? El área sensible va a ser el área antena. ¿Sí? Ese es el área sensible, el área sutil. ¿Sí? Que se precisa muy despejada y muy conectada con lo más denso, con lo más concreto, porque tiene que darle la anticipación. ¿Sí? La anticipación es la perspectiva de futuro. ¿Sí? Y bueno, si sabemos cómo el espacio-tiempo funciona, eso es fácil de hacer. ¿Sí? Si no sabemos cómo el espacio-tiempo funciona, es imposible de hacer. Quería preguntarte sobre esto de que se está rompiendo el misticismo, las fantasías, y que por ahí se viene a sustituir con el doble que habla el científico Garnier, como sustituyendo desde la ciencia. ¿Cómo lo ves vos a eso? El doble hace alusión al aspecto negativo del positivo, ¿sí? El que está operando en otra velocidad. Podríamos llamarlo tranquilamente en otra dimensión. Ahora, esa otra dimensión, si quiere ser proyectada junto con una dimensión tangible, tiene que alinearse al negativo de la Tierra o al negativo de un planeta. En nuestro caso estamos implicados con la Tierra. Entonces, el negativo de la Tierra, o sea, el doble de la Tierra, es más importante que el negativo nuestro personal. ¿Sí? Porque si no, el negativo nuestro personal se queda en una fantasía gaseosa y no encuentra una vía que le dé el peso, el soporte. Sin embargo, tu existencia es tangible. ¿Sí? Precisás el negativo de un tangible que esté expresado desde un marco de espacio-tiempo muchísimo mayor. Y porque eso le da la gravedad que vos precisás para la vida. ¿Sí? Los ideales no los podés bajar si no incluís al negativo de la Tierra. ¿Sí? Es importantísimo incluir al negativo de la Tierra. Si no, es imposible expresar la mejor posibilidad de la vida sobre la Tierra. Es una obviedad, pero nunca la hemos visto. Bueno, no puedo combinar dos preguntas. Hay dos preguntas, pero vamos por una, que es,
Te escuché decir dos cosas, la caída de la fantasía y la creación de una realidad compartida. Y ahí se me ocurrió la educación, porque cuando se caiga la fantasía de que educamos y que educamos con parámetros cristalizados, es decir, tal vez iremos a una realidad compartida. ¿Cómo podemos acompañar un poquito más eso, ese tránsito? Porque va a ser fuerte. En algún instante va a haber un shock de toma de conciencia de esto. En algún momento se produce una caída del velo masiva, ¿no? En ese momento, los que hicieron ese proceso de manera voluntaria ya van a estar preparados para brindar esa otra nivel de conexión, ¿no? Ya no fantasiosa, ya sobre una base sumamente coherente que va a proporcionar ese eje, pero la manera en la que sucede yo no tengo ni idea, ¿eh? Esto es un fenómeno que está madurando y madurando del negativo tierra, entrando en conectividad con todos. O sea, en definitiva, el negativo tierra está manejando los negativos particulares nuestros, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente vamos a estar haciendo una respuesta en el positivo como para estar atajando acá lo que se despierte de esas antenas negativas cuando se terminen de filtrar. Si es un proceso de desmantelación que, para que no sea cruel, por supuesto, es pixelado, es de a poco, es a través de distintos hechos que van surgiendo en la realidad respuesta, pero que es eso, es simplemente que la Tierra entra a desmantelarte, a darte más elementos de visibilidad de lo que no veías. ¿Sí? Ahora lo que está operando es nuestra negación a ver eso. ¿Sí? Y nuestra negación a ver eso está siendo de resistencia. ¿Sí? Y esa resistencia tiene que ver con que yo no tengo con qué reemplazar la fantasía. ¿Sí? Ahora, al tener un eje coherente para reemplazar la fantasía, no va a haber tanta resistencia, el proceso se va a empezar a dar más naturalmente y bueno, y veremos. O sea, el llegar a tiempo es que esa conectividad se restablezca, ¿sí? Se restablezca. Bueno, esa es la idea. Estamos disponibles para que se restablezca. Ahora, le brindamos una mano para que esas resistencias puedan aflojar, ¿sí? Eso es todo lo que podemos hacer. El resto lo hace el negativo de la Tierra filtrándose al negativo de nuestros diseños particulares. Bueno, una pregunta más, que es si podés abrir un poquito el punto de cómo funciona el espacio-tiempo. ¿Qué es esto de cómo funciona el espacio-tiempo? Bueno, 2 segundos. Es 2 segundos solamente. Bueno, básicamente la nada, y en esto tenemos que ser muy concretos y muy absolutos, porque estamos hablando de una generación de carácter absoluto, la nada. La nada entra en un desdoblamiento espaciotemporal para poder explorar sus posibilidades de hacer algo, ¿no? Entonces, ese algo puede ser infinitas posibilidades y eso va a desarrollar la primera marca de lo que nosotros llamamos el campo cuántico, ¿no? O sea, esa nada es lo que se provoca a ese campo. Ese campo va a estar expresado desde la nada. Si la nada abre las posibilidades, la nada no busca posibilidades porque ya las tiene. Este es el punto, ¿sí? Entonces, al tenerlas, al ser el dueño de las posibilidades, lo que hace es administrarlas. Y ahí se genera ese plano 5 que va a ser la grilla con la cual se va a conectar todo el espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que entender que la nada es dueño de todo. Si no, no vamos a ninguna parte. ¿Sí? O sea, este es el ombligo, ese punto cero del campo cuántico que está gestionado de manera desdoblada. ¿Sí? Es
esta frecuencia 7, que es la nada misma, ese 6, que son las posibilidades, y ese 5, que va a ser la conciencia de esas posibilidades. ¿Sí? Entonces, para la nada, 5 es su conciencia. Para nosotros, que seríamos el diseño o el depositario, la frecuencia depositaria de alguna de esas posibilidades en un constructo determinado que se llama diseño. ¿Sí? El diseño se va a expresar en una frecuencia 3 que para nosotros representa nuestra neurología. O sea que para la nada, el quinto plano sería lo mismo que para la identidad el plano 3. ¿Sí? Esta es la conectividad entre 5 y 3 y 3 y 5. ¿Sí? Luego, lo otro es una ruta de despliegue de la propia legislación del 4, porque ley es 4.3, ¿no? Y ahí se despliega hasta la superficie. Es un constructo del espacio-tiempo que tiene todas las posibilidades de expresión y que simplemente cuando desde ese 7 se baja en una manera, desde esa frecuencia original de la nada misma, baja a una densidad menos 7. ¿Sí? O sea, el menos 7 vamos a entender la sinceridad de la nada misma en su expresión de las posibilidades. ¿Sí? Para que esas posibilidades sean lo suficientemente densas, tienen que arbitrar en el medio un error. ¿Sí? La configuración del error se va a gestionar en ese plano 5 y se van a construir diseños que alberguen errores de conectividad. ¿Para qué? Para que haya un tiempo largo que su argumento se encuentre en el encontrar la respuesta a un acertijo. ¿Sí? Entonces esto abre el tiempo. Entonces entendemos que el error es un despliegue espaciotemporal que ha sido fundado por la misma nada, en la cual todos estamos incluidos. ¿Sí? Entonces, una vez que comprendemos ese constructo básico, todo lo demás deviene de eso, ¿no? Así que bueno, es lo más corto que pude y lo más simple que me salió. Bueno, gracias Alejandra. Damos por finalizada la primera conferencia de prensa de Lógica Global Convergente. Bueno, gracias. Gracias.